Sean bienvenidos al canal de mensajes que curan las heridas del alma. Es una inmensa alegría, un gran privilegio compartir con usted esta pequeña porción de la palabra del Señor. El tema de hoy es cumpliendo la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, dice Pablo el apóstol en el capítulo 6 y versículo 2 de Gálatas. Delante de este versículo formulamos algunas preguntas que son los siguientes. ¿Quién tiene interés de cumplir con la ley de Cristo? ¿Cumple la ley de Cristo quien se cambió de religión? ¿Cumple la ley de Cristo el que sabe todo sobre las doctrinas de la predestinación, del calvinismo y arminianismo? ¿Cumple la ley de Cristo los entendidos de la doctrina del milenarismo, del amilenarismo y del premilenarismo? ¿Cumplen con la ley de Cristo los que practican o prácticamente viven en la iglesia? ¿Cumplen la ley de Cristo los que discuten de quién será más grande en el reino de Dios? A la luz de las Escrituras, ¿qué es cumplir con la ley de Cristo? Bien, cumplir con la ley de Cristo es aquel que hace con que la vida de sus semejantes sea más suave y liviana. Aquel que no es opresor, aquel que no es fastidioso y pesado. Por eso el texto dice, sobrellevad las cargas unos de los otros. Si quieres cumplir con la ley de Cristo, este es el camino para cumplir con la ley de Cristo. La pregunta es lo siguiente, ¿usted es alguien que hace la vida de los otros más suave y fácil o lo hace más pesado y fastidioso? Debemos autoevaluarnos, ¿verdad? Mirar a nuestro alrededor y descubrir qué realmente las personas dicen a nuestro respecto. Si eres una persona pesada y fastidiosa, aunque estés en la iglesia las 24 horas de tu vida, usted nunca cumplirá la ley de Cristo. ¿Por qué las Escrituras nos enseñan a hacer la vida del otro más suave y liviana? Bien, porque Dios sabía y Dios sabe que llegaría un tiempo en que la vida realmente sería un fardo pesado. Pero Jesús, nuestro Señor, dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Capítulo 24 de Mateo en el versículo 12. Eso significa que vivir en esta generación es un fardo pesado y no está siendo fácil para nadie, ¿verdad? Nadie y nada se desarrolla fácilmente, principalmente en este tiempo de pandemia. Entonces Jesús libera su palabra, Jesús libera su evangelio para hacer la vida posible cuando la vida se hace imposible. Porque el evangelio nos enseña a dividir las cargas para no ser pesado o para no ser carga pesada para el semejante. Por eso no sobrecargamos al prójimo, ¿verdad? Por eso no oprimimos al prójimo. Por eso no apuntamos el dedo para el prójimo o al prójimo. Entonces cumplir la ley de Cristo es hacer la vida del semejante más suave y liviana. Jesús también nos enseñó que aunque hacemos parte de Él, aunque hacemos parte del cuerpo de Cristo, no nos exenta de pasar por luchas y aflicciones. Pasaremos por percursos de la vida que serán pesados y difíciles, independientemente que hagamos parte del reino de Dios o no. Pero tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza en las promesas de Cristo Jesús.
Él nos dice en su palabra, allá en Juan capítulo 16 y versículo 33, dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga bien, Jesús dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Lo cierto es lo siguiente, que nadie puede vivir el Evangelio en soledad, ¿verdad? Nadie puede vivir el Evangelio en un estado de individualismo, aislado. Solo podemos cumplir con la ley de Cristo cuando vivimos el Evangelio en unidad, en comunión, dividiendo las cargas unos de los otros. Tenemos un gran ejemplo en un personaje bíblico en la segunda carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 1 y versículo 16, veamos lo que nos dice. Nos dice lo siguiente: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me trajo alivio, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando él estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor hallar misericordia cerca de él, Señor, en aquel día. El apóstol Pablo estaba preso, condenado a muerte. Bien probable sería ejecutado por esos días, pero algo nos llama la atención en esta carta. Pablo le dice a Timoteo que él estaba orando para que la misericordia del Señor alcanzase a la casa de su siervo, Onesíforo, porque él muchas veces me trajo alivio, dice el apóstol, y no se avergonzó de mis prisiones o de mis cadenas. El apóstol estaba muy agradecido con este siervo del Señor. Pablo estaba viviendo su infierno existencial, viviendo un momento pesado en la vida, viviendo algo no deseado en la vida. Y cuando el siervo del Señor llegaba, traía consigo refrigerio, haciendo que el ambiente de la prisión fuera soportable. Dios estaba usando a su siervo Onesíforo para llevar alivio y refrigerio para Pablo. Cuando cumplimos la ley de Cristo, aunque estamos cansados por las circunstancias de la vida, encontramos descanso, encontramos alivio, encontramos refrigerio y consuelo en aquellos que están en Cristo Jesús, en aquellos que son siervos y siervas del Señor, usados por el Señor para compartir descanso, alivio, refrigerio y consuelo en aquellas personas que necesitan de ayuda, de apoyo, de un hombro amigo, de abrir el corazón. Eso significa que cumplimos la ley de Cristo, siendo solidarios, llevando las cargas unos de los otros. Por eso la fe cristiana es una fe comunitaria. La fe cristiana no es una fe de individualistas. Si sentimos cansancio, es porque llevamos las cargas unos de los otros. Por eso la fe cristiana no es una fe de gente que está luchando por querer ser más, por querer ser más grande, por querer ser más importante, por querer ser más influyente. Eso no es fe cristiana. Bien probable puede ser otra cosa, quizás una religión buena, pero no es fe cristiana. Por eso debemos siempre evaluarnos a nosotros mismos, si somos cargas pesadas o somos cargas livianas para los otros. Si aliviamos las cargas de los otros, siendo liviano y suave para con nuestro semejante. Si hacemos eso, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Mientras algunos discuten por cargos o por títulos,
por querer ser destacado, por querer ser reconocido, por querer ser influyente, por querer ser grande, nosotros vamos trabajando, caminando en el camino estrecho, una caminata circunstancial, ¿verdad? No podemos desmayar. Tenemos que seguir adelante con la fe y la mirada puesto en Cristo Jesús, confiando solo en Él, porque vivimos en un mundo donde no se puede confiar más, ¿verdad? Desafortunadamente es así, la pura realidad. Nunca se sabe si podemos confiar o no en las personas, pero tenemos que continuar nuestra caminata. No podemos parar. Estamos en una generación donde todo se está cambiando. Lo malo se llama bueno, lo están llamando a lo malo bueno y a lo bueno lo están llamando de malo. Las buenas y saludables relaciones, sean en las familias, sean en las amistades, la ética y los buenos costumbres, las buenas tradiciones están en extinción, se están acabando. Con ese resultado, la sociedad tiene miedo de sumergir en las relaciones. La sociedad tiene miedo de sumergir en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistades, porque pueden sufrir traumatismo craneal. Al sumergirse de cabeza en relaciones con personas con poca profundidad. Es el riesgo, ese riesgo es eminente. Pueden herirse gravemente. Para no morir con traumatismo craneal, al sumergirse en personas con poca profundidad, hay que tomar bastante cuidado, ¿verdad? Para no morir. Estamos viviendo un tiempo en que no debemos confiar en nadie más. Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros somos cristianos, somos seres que nacimos de nuevo, que vivimos en una vida en Cristo Jesús, un estilo de vida cuya evidencia es el reino de los cielos. Por el Rey Jesús, el Cristo, nos hace un llamado a descansar en su perfecto descanso. Mateos capítulo 11, versículo 28 nos dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así como Pablo y muchas personas, otros padres de la iglesia que pasaron por aflicciones y luchas, y Dios levantó personas para ayudar a llevar las cargas. Una cosa es cierta: Dios pondrá personas a tu lado para aliviar tu sufrimiento, tu lucha, para ayudarte a cargar las cargas pesadas, las cargas que la vida circunstancial promociona en cada cristiano, en cada cristiana. No podemos desanimar. Tenemos que seguir adelante a pesar de las luchas circunstanciales, a pesar de la vida circunstancial. Cristo Jesús está a nuestro lado las 24 horas del día. Que Dios bendiga tu vida ricamente y grandemente. Es nuestro deseo y oración. Que Dios bendiga.